Buenos días, estimados hermanos. Una vez más estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de la Iglesia Bautista, Ministerio de Comunidad Activa. Desde aquí los saludo a todos aquellos que no hemos podido ver ayer, ¿no? Que no pueden asistir a la iglesia, ya sea por las distintas razones del protocolo, ¿no? Pero bueno, para eso están estos videos también, para eso están estas transmisiones, para poder de todas maneras hacer llegar la palabra de Dios a todos aquellos que la anhelan con un corazón sincero, ¿no? Porque yo creo que si hay algo que nos gusta tener, que nos gusta recibir, es la palabra de Dios, o al menos así debería ser, ¿sí? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, nada más y nada menos. Así fíjense qué importante, qué trascendental, qué yo creo que irreemplazable es la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso hoy, bueno, estimados hermanos, nos vemos de esta forma todavía. Ya las cosas van a cambiar, no tengan miedo, no desesperen, no se entristezcan. Ya pronto yo creo que el Señor va a seguir obrando y vamos a poder estar todos juntos sin que falte nadie, ¿no? Así que bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es cristianos derrotados. Y nos podemos preguntar si es que acaso puede haber cristianos derrotados. Y yo creo que sí. Muchas veces entramos en diferentes derrotas, ¿no? Algunas son profundas, grandes, otras son pequeñas, derrotas. Muchas de ellas son la consecuencia de nuestros errores y muchas otras son pruebas y luchas que el Señor permite para que cada uno de nosotros podamos crecer en nuestra vida cristiana, podamos crecer como persona también y como cristianos. Pero bueno, el tema de las derrotas es un tema difícil cuando uno las está transitando. Cuando uno es derrotado, esa sensación de derrota es una sensación de angustia, es una sensación de desesperanza, es una sensación de creer que, de no entender, de confusión. ¿Pero cómo? Si la Biblia dice que los que aman a Dios son más que vencedores. Pero una derrota muchas veces no quiere decir estar vencidos, porque de hecho muchos generales fueron derrotados en algunas batallas, pero después ganaron la guerra. ¿Se va entendiendo? A veces las derrotas nos sirven para entender, para comprender, para conocernos a nosotros mismos, para conocer a Dios. Después están las derrotas, y hoy un poco vamos a hablar sobre eso, que vienen por la desobediencia, que vienen por no saber entender la voluntad de Dios en nuestra vida, por no buscarla tampoco, por no consultar a Dios por las cosas que debemos hacer o no debemos hacer. Algunas las tenemos claras, otras las tenemos que preguntar, y está muy bien que las preguntemos, que le pidamos consejo a Dios sobre nuestras decisiones. A ver, vamos a buscar algunos sinónimos de la palabra derrota. Pueden ser vencimiento, o sea, estar vencidos, sometimiento, porque cuando, por ejemplo, un ejército era derrotado, terminaba sometido a aquel que lo derrotó, ¿no? Aquel que lo conquistó. Desastre, se puede producir un gran desastre. Dice destrozo, fracaso, pérdida. Todas cosas que suelen ocurrir luego de un fracaso, pero que de ninguna manera significan el fin de todo, ¿no? Eso también tenemos que entenderlo. Vemos también entonces que la implicancia o lo que puede producir un fracaso hasta puede tener su lado bueno, depende cómo lo vivamos, depende cuál haya sido el detonante de este fracaso, hasta puede tener algún lado que nos pueda ayudar, insisto, a crecer, a comprender, a aumentar nuestra y muchas otras cosas más. Pero hay derrotas que son derrotas terribles, que son las derrotas que nos trae el pecado, por ejemplo. Esa clase de derrotas no son derrotas que Dios permitió, no son derrotas que Dios quiso, no son derrotas que estaban ahí para, si bien sí podemos aprender igual, pero mucho cuidado. Las derrotas que vienen a causa de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, de nuestra soberbia, son derrotas que pueden hacernos caer y caer muy mal. Y que pueden hacernos perder grandes cosas, que pueden destruir parte de nuestra vida
o de la vida de nuestra familia. Por eso la derrota que vamos a ver hoy tiene más que ver con esto. La derrota de aquel que se niega a hacer la voluntad de Dios, o que se niega a consultar a Dios, o que vive según su propio corazón, sin tener en cuenta las leyes de Dios. Cuando uno vive de esa manera, el enemigo no viene a darte victorias, el enemigo viene a darte derrotas. El enemigo no busca levantarte, el enemigo busca tirarte, arrastrarte por el piso. Por lo tanto, cuando salimos de la voluntad de Dios, inmediatamente entramos en la voluntad del enemigo. Estamos sometidos, ¿sí? Porque fíjense que esta palabra sometidos es una palabra que le entra muy bien al accionar del enemigo. El enemigo busca humillarnos, someternos, hacernos hacer las cosas, si es posible, a la fuerza, aunque no querramos. Aunque algunos usen de excusa esto, ¿no? Porque no siempre es así. Es más, la mayoría de las veces la gente es derrotada y desobedece simplemente porque quiere, no porque el enemigo le haya empujado. A veces ni siquiera le ha engañado, simplemente las personas se someten voluntariamente a la voluntad del enemigo. Y eso es terrible. El origen del término, o sea, de la palabra derrota, llamativamente se encuentra en el francés. Generalmente viene del griego y qué sé yo, ¿no? Esta vez viene del francés, derroté sería, ¿no? Derroté, perdón, yo no voy a pronunciar en el francés como corresponde. Y está vinculado a la fuga de un ejército. O sea, se creó esta palabra como para escribir lo que ocurre cuando un ejército es derrotado y se pone en fuga. Entonces se llama como cuando un ejército se pone en fuga porque está siendo vencido, avasallado por su enemigo, entra en derrota. ¿Sí? Entra en derrota. Llamativamente también tiene una implicancia la palabra, por ejemplo, derrotero, que viene también de esta palabra. Cuando alguien dice no tiene derrotero, perdió el rumbo, quiere decir. También se usaba mucho en la navegación. Para marcar un derrotero, se decía para marcar un camino. Entonces cuando uno es derrotado, pierde el camino, pierde el derrotero. Ven, todo se liga, ¿sí? Derrotar a un ejército enemigo, por lo tanto, es lograr el vencimiento completo, que suele ser seguido por una fuga, ¿sí?, desordenada del derrotado. Una vez que entramos en derrotas, esas derrotas que son terribles, es muy común que entremos en un desorden, ya sea espiritual, mental, de nuestra vida, porque las derrotas duelen, las derrotas golpean, las derrotas confunden, ¿sí? Entonces vamos a ver en la palabra de Dios dos maneras, dos historias, dos formas de hacer las cosas. La primera, que es la equivocada. Para eso vamos a situarnos en el contexto del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y cuando Moisés manda a sus 12 espías, manda a esos 12 espías, ¿sí?, ¿a qué? A ver la tierra prometida, ¿sí?, que les dieran un informe sobre cómo era esa tierra que Dios les había prometido. Entonces, manda un príncipe de cada tribu de Israel, que quiere decir que era un joven adulto, podríamos decir, que se iba a encargar de ver y de cerciorarse qué es lo que había en esa tierra. Todos conocen la historia. Estos 12 espías vuelven y ¿qué pasa? 10 de ellos hablaron mal de la tierra prometida. No solo hablaron mal, desanimaron al pueblo. No solo desanimaron al pueblo, sino que se rebelaron contra Moisés. Y al rebelarse contra Moisés, se rebelaron contra Dios, porque ¿quién es el que le daba las órdenes a Moisés? Pues Dios mismo. Entonces dice que este pueblo inclusive se quería volver atrás. ¿No? Se quería volver atrás. Lo cual provocó inmediatamente el enojo, la ira del Señor a un punto tal que quería exterminar a su propio pueblo, pero claro, es que su pueblo era tan rebelde que había acabado con la paciencia de Dios. En este momento, vamos a ponernos en este contexto de lo que está pasando, es que ocurre esta historia. En Deuteronomio, ¿sí?,
Vamos a leer primero el 1, 34 al 36 para reforzar esto que acabo de decir. Deuteronomio 1, de 34 al 36, dice así: Dios castiga a Israel. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. A veces podemos hacer enojar a Dios, ¿eh? Y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto a Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos a ir al desierto, camino del Mar Rojo. ¿Cuál es la sentencia de Dios sobre este castigo? Toda esta generación de rebeldes, de incrédulos, andarían vagando en el desierto 40 años hasta que desapareciera toda esa mala generación. ¿Por qué? ¿Qué habían dicho estos 10 espías malvados? ¿Qué habían dicho? Que esa tierra es verdad, que era hermosa, que tenía buenos frutos, era tal cual como Dios la había descrito. Pero no, está llena de gigantes, pero no, hay ejércitos, no, pero nos van a derrotar, no, pero a nosotros, ellos les parecemos como insectos, no, pero nosotros no somos nada, olvidando que es el mismo Dios el que le había prometido esa tierra, por lo tanto, el mismo Dios iba a pelear por ellos. Entonces desanimaron al pueblo, hablaron mal del pueblo, o sea, quisieron matar a Josué y Caleb, porque ellos fueron los únicos 2 espías que hablaron bien de la tierra, y que dijeron: no, pero subamos y tomemos esta tierra porque es la promesa de Dios. O sea, en ellos había otro espíritu, en ellos había otra mentalidad, en ellos había otra fe. Tanto es así que Josué obviamente es el que hereda la autoridad de Moisés, ¿no? Ya sabemos la historia. Moisés no se le permite ver la tierra prometida por otro error que había cometido. Y termina Josué tomando el control y conquistando esa tierra prometida. Pero para todo esto hubo toda una generación a la cual Dios no le permitió entrar, ¿no? Y este Dios, del Antiguo Testamento, es el mismo Dios de hoy. Nunca olvidemos eso, que podemos hacer enojar a Dios. Nunca olvidemos eso, que aunque estamos en la gracia, cubiertos por el regalo de la salvación, con el Espíritu Santo, y todo eso es verdad. Pero eso no nos habilita a jugar con Dios, no nos habilita a querer engañar a Dios, no nos habilita a no tener fe. Como toda esta generación, ¿no? Que antes de ni siquiera empezar la batalla ya se daban por vencidos. Yo ayer ponía el ejemplo, ¿no? Es como aquel boxeador que antes de subir al ring dice: no, pero mira qué grandote que es, no, pero me va a matar, no, este seguro me va a noquear. O sea, si entra así al ring, obviamente ya entró perdiendo. Ya perdió antes de subir al ring, ¿no? Y así somos muchas veces. Nos acobardamos, nos perdemos la fe, la esperanza, aunque Dios nos ha dado grandes promesas, como ocurre aquí. Entonces, este es el contexto. Todo esto es solamente para que nos ubiquemos en dónde estamos. Pero lo que vamos a leer específicamente hoy es del versículo Deuteronomio 1, del 34 al 46, la derrota de Orma. Este pueblo, en medio de toda esta situación, fíjense en lo que hace. Vamos a leerlo. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas, no con las de Dios, con las suyas, de guerra, y os preparasteis para subir al monte, ¿no? Entonces este pueblo, que primero le había dicho que no a Dios, que ellos no iban a pelear porque los iban a vencer, porque tenían miedo, porque era mejor volverse a Egipto, y qué sabe Moisés, y estos dos, Josué y Caleb, los vamos a matar porque están hablando pavadas. Se lo pongo en castellano actual, ¿no? Ahora estos querían pelear. Ahora que Dios ya los había desechado. Ahora que habían provocado a Dios a la ira. Ahora ellos decidían pelear, pero decidían ellos pelear.
no solamente decidían pelear, sino que decidían pelear con sus armas, con sus fuerzas, con su decisión. ¿Se va entendiendo? Así querían pelear. ¿Cuántas veces nosotros queremos pelear así? ¿Cuántas veces tomamos decisiones a la ligera, confiados en nosotros mismos, en lo que sabemos, en mi dinero, en mi trabajo, en mi estudio, en mi personalidad, y creemos que eso alcanza? Pero estamos pero muy equivocados. Si creemos que eso alcance, lo vamos a ver ahora. Dice el 42, y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, porque no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Clarísimo el Señor. Decirle a todos estos rebeldes, a todos estos que ahora se creen que puedan ir a pelear, pero por las suyas, que se creen que sus espadas y sus escudos los van a librar, decirle a estos que yo no estoy en medio de ellos, que esta no es mi voluntad, que yo no les estoy mandando a pelear, porque la oportunidad de pelear ya pasó. Ahora estaban desechados. Ellos no verían la tierra prometida. Pero ellos creyeron aún, bueno, vamos a hacerlo arrepentir a Dios. Vamos a ir a pelear, vamos a hacerle caso, dale, vamos a hacerle caso, vamos a ir a pelear. Con esa actitud, con sus propias armas, con sus propias fuerzas. Y Dios les advierte, ustedes van a ser derrotados porque yo no estoy en medio de este asunto. En medio de esta batalla yo no estoy, dice Dios. Y cuando Dios no está en medio de una decisión que tomás, cuando Dios no está en medio de una guerra que querés pelear, vas a ser derrotado. Porque el enemigo viene a atacarte y te encuentra solo. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando el enemigo viene a atacarte, se encuentra con el Señor, peleando por nosotros. Qué gran diferencia, ¿no? A ver, ¿qué habrá hecho este pueblo? El 43. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, o sea, con soberbia, subisteis al monte. O sea, eso, se rebelaban a todo. Cuando Dios les dijo vayan a pelear, no quisieron. Ahora que ellos querían pelear, y Dios les decía no peleen, también querían ir. O sea, ¿se dan cuenta? Parece que la cuestión era desobedecer, la cuestión era contradecir. ¿Y cuántas veces somos así? Y hay gente que es todo el tiempo así. Todo el tiempo, nada le viene bien, todo lo contradice, en nada está de acuerdo. Es terrible. Cuando Dios les advirtió, no vayan, no suban, porque no está mi poder ni mi fuerza con ustedes. Dice el 44, pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. ¿Qué pasó? ¿No les advirtió Dios que no lo hicieran a su manera, que no lo hicieran con sus fuerzas, que no se confiaran en sus armas, que no se confiaran en que eran muchos? Porque si Dios no está, si Él no dio la orden, porque la cosa, a ver, solemos poner el carro delante del caballo, ¿no? Decimos, Señor, estos son mis proyectos, te ruego que los bendigas. Y algunos creen que esta oración está bien. Señor, ya he planificado todo esto, así que te ruego, Señor, que tú bendigas todo esto que yo he planificado. Estas batallas que yo voy a dar, y estos enemigos que yo elegí, te pido que tú me ayudes a derrotarlos. Y aunque parece esta una oración muy espiritual y muy buena, es equivocada. Porque la verdadera pregunta es, Señor, ¿qué estás planificando? ¿Qué estás haciendo? Porque yo quiero unirme a tu voluntad. Yo quiero unirme a tu trabajo. Yo quiero unirme a tu sabiduría. A tus proyectos quiero unirme, no a los míos. ¿Se va entendiendo? Qué diferente que es la cosa. Y cuando yo estoy en los proyectos de Dios, la victoria está asegurada, porque son los proyectos de Dios. Y Él hace las cosas bien. Nosotros no. También dice la palabra que Él pone el querer como el hacer.
Muchas veces las cosas que están en nuestro corazón, que nos vienen para hacer, Dios las puso. Pero aún así, tenemos que preguntarle, Señor, este es mi sentir, esto es lo que quiero hacer, por favor, te ruego que me confirmes. Y el Señor te va a decir, sí, sí, yo lo puse en tu corazón, para que lo hagas. Yo puse esas ganas, ese anhelo de hacer estos proyectos. Y yo estoy en medio de ellos, te va a decir el Señor, por lo tanto, te van a salir bien. Sigue diciendo, 45. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, ya era tarde. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Tremendo, ¿no? No se puede pelear sin el Señor. No se puede vivir lejos o fuera de la voluntad de Dios. No se puede vivir en rebeldía, no se puede vivir complicándolo todo. No se puede vivir bajo nuestros propios preceptos, bajo nuestra propia inteligencia, porque algunos se creen tan inteligentes, ¿no? A mí me vas a decir, por favor, yo las sé todas. Porque este pueblo no solo era desobediente, también era soberbio. Tenían celos de Moisés, porque Dios le hablaba a él, y porque él estaba a cargo, y qué se cree este Moisés, y vamos a volvernos a Egipto, y para qué nos trajiste acá. Le decían a Moisés, pero el que los trajo ahí no fue Moisés, sino fue el Señor. Podemos tener esta actitud y vivir equivocados y vivir derrotados, o podemos tener un corazón humilde, simple, y un anhelo ferviente de buscar la voluntad de Dios, y nos va a ir mejor. Por eso es que hay cristianos derrotados. Porque se dejan llevar, ¿no? Y se ponen en las manos del enemigo solitos. ¿Qué hizo este pueblo acá? Dios les advirtió, aún así los amaba. Les dijo, no suban porque muchos van a morir de ustedes. Si ustedes suben a pelear, van a ser derrotados. No suban, no lo hagan. Hasta ese amor, hasta ese cuidado, hasta esa misericordia tuvo Dios. Pero cuán duros podemos ser a veces, ¿no? Porque acá no estamos hablando del pueblo de Israel. Esto ya pasó. Estamos hablando del hoy, de nuestro presente, de quiénes somos nosotros. Estamos hablando de que si vamos a obedecer o no, de que si vamos a dejarnos guiar por su palabra o no, de que si vamos a consultar al Señor en todo lo que hacemos o no. De eso estamos hablando, de la hora, el de hoy estamos hablando. Esta es una historia que está aquí en la palabra de Dios. Un suceso, un hecho que está para que yo no haga lo mismo. Para que yo no haga lo mismo. Para que entienda que si yo me guío de esta manera, desobedeciendo, quejándome, sin fe, sin esperanza, sin creerle a Dios en nada. Si así me voy a manejar, pues ya estoy derrotado. ¿Qué victoria voy a pedir? Yo soy un victorioso. El victorioso vive en mí, lo cantamos, ¿no? Pero ¿vive en mí el victorioso o quién vive en mí? Porque si el victorioso vive en mí, yo me someto a su voluntad. Fuere cual fuere. No importa el enemigo que se te pone adelante. Si yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, el Señor va a pelear por mí como lo hizo con este pueblo. Después venían las grandes victorias, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan los muros de Jericó? La conquista de esa ciudad, todo lo hacía Dios. Cuando Dios te envía a la batalla, ¿quién te para cuando Dios te envía a la batalla? ¿Quién puede pararte cuando Dios te envía a la batalla? ¿Cuántos errores nos evitaríamos si le hiciéramos caso a Dios y no nos metiéramos en esos problemas que nos metemos a veces, ¿no? Ayer poníamos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, del tema económico. Porque a mí me pasó, contaba mi testimonio. Cómo a veces te metes en un préstamo creyendo que te va a ayudar y te va a bendecir y termina ahogándote hasta acá, porque no hay peor cárcel, ¿no?, que las deudas económicas. Tenemos que evitar las deudas económicas. Tenemos que evitarlas lo más posible. Lo más posible. Tenemos que evitar caer en manos del enemigo a través de la economía. Dicho sea paso, bueno, les cuento brevemente. Yo saqué un préstamo, después me quedé sin trabajo, no lo pude pagar,
pasaron meses, fui a hacer una refinanciación, lo habían pasado a otra financiera y ahora me tenían que refinanciar allá y yo debía 800 y terminé pagando como casi 4.000 pesos, ¿se dan cuenta? Y lo tuve que pagar, pero salí perdiendo como el mejor. Esa fue una derrota económica para mí. Y después recordé que nunca le pregunté al Señor si realmente yo tenía que sacar ese préstamo. Y después recordé que no puedo estar confiando en que mi proveedor va a ser la financiera. Mi proveedor no puede ser la financiera. ¿Sí? Porque eso no es el Señor me bendijo con un préstamo. Eso no es una bendición, eso es una deuda, hermano. Es una deuda. Y las deudas ahorcan, apretan. Te hacen perder la paz. Hay matrimonios que se han disuelto a causa de la economía. No es una broma. Tenemos que ser sabios y la mejor forma de ser sabios es consultándole todo a Dios. Aquí vemos que este ejército estaba derrotado de entrada porque primero estaba desechado por Dios. Entonces cuidémonos de eso, de estar realmente en el camino del Señor. De no estar por las nuestras. De no creer que puedo yo vivir por la vida sin orar, sin decirle, Señor, acá estoy, te necesito. Quiero empezar con este emprendimiento, pero Señor, tú estarás allí. ¿Eres tú el que me está guiando a esto? ¿Tú estás poniendo el querer como el hacer en mi vida? ¿O es una trampa? Porque puede ser una trampa también. También puede ser también el Señor quizás te esté guiando a eso, pero tenés que preguntarle. Y si el Señor te advierte algo, pues no seas necio. Si el Señor te advierte y lo va a hacer, como hizo acá. Estaba la advertencia, no suban a pelear porque van a ser derrotados. Y dale nosotros, ¿no? Y dale. Seguimos en la misma. Y nos golpeamos 3 veces, 4 con la misma pared y parece que nos gustara a veces, ¿no? ¿Por qué de una vez por todas no entendemos que el amor de Dios es el que nos está advirtiendo? Porque Dios advierte porque nos ama. Porque nos ama. Porque está viendo de antemano dónde van a terminar nuestras malas decisiones y que nos van a hacer daño. Vamos a buscar el Salmo 127, 1 y 2. Salmo 127, 1 y 2. Dice así, muy conocido, pero a veces muy poco obedecido. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de mañana y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Qué claro que es esto, ¿no? En vano estás haciendo todo lo que planificaste si no estás en la voluntad de Dios, si no es Dios el que está haciendo la construcción. En vano, se te va a caer todo encima. No va a ser una bendición, va a terminar siendo un problema. Porque el enemigo mete la cola y enseguida cuando te ve fuera de la voluntad de Dios, cuando te ve rebelde o cuando te ve que simplemente sos un dejado, que nunca orás, que nunca buscas en la palabra, que no te congregás, que no has un desinterés total por Dios, cuando ese es tu estado, el enemigo se enseñorea de tu vida. Y cuando Dios no está en la construcción, el que está en la construcción es el enemigo. Y el enemigo te hace construir sin cimientos. Te hace construir con materiales de mala calidad. ¿Para qué? Para que, aunque parezca que hayas hecho una gran casa, después todo se venga abajo. Dejándote peor que al principio. Porque de esa clase de derrotas, algunos no vuelven. Algunos no vuelven. Son demasiado duras. Demasiada tristeza a veces es la que hay que pasar. Es terrible. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que... O sea, estás cansándote en vano. Estás planificando en vano. Estás peleando en vano. ¿No? Dice aquí, por demás es que levantéis de madrugada, o sea, por más es que te esfuerces al extremo,
si ese esfuerzo no está acompañado, no está guiado por nuestro Señor. Es en vano. No va a terminar en alegría y en descanso, va a terminar todo lo contrario, en terrible dolor, en tristeza, en desengaño, en frustración. ¿Cuántas personas están frustradas? Porque hicieron lo que quisieron. Se dejaron llevar por sus sentimientos, se dejaron llevar por sus impulsos, por su pretendida sabiduría, por su pretendida inteligencia, pero, claro, este ejército, el que leímos recién, a mí me llamó mucho la atención la aclaración. Dice que tomaron sus armas. ¿Y sus armas cuáles eran? La espada, el escudo, la lanza. Armas del hombre. Pero las armas que Dios quiere que tomemos son las espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales? La oración, la lectura de la palabra, la obediencia por sobre todas las cosas. El buscar la voluntad de Dios es un arma también. Es un arma. Porque el enemigo no puede ni meterse cuando vos estás en la voluntad de Dios. El enemigo no tiene arte ni parte en tu vida, ni en tus decisiones, ni en tus proyectos, ni en tu familia. Porque has buscado la voluntad de Dios. Porque has buscado la voluntad de Dios. Si buscamos a ver si lo encuentro. Esto está fuera de... ¿no? Pero qué lindo que es la palabra de Dios. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruta a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué todo lo que hace prosperará? ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia. ¿Se entiende? En la ley de Jehová se deleita. Por lo tanto, ¿qué dice? Todo lo que hace prosperará. Porque todo lo que hace estará en la perfecta voluntad del Señor. En la perfecta voluntad del Señor. Qué maravilloso, hermanos, que podamos vivir así. ¿Cuántos dolores, cuántas tristezas nos evitaríamos? ¿Cuántos fracasos nos evitaríamos? ¿Cuántos tropiezos nos evitaríamos? Pero claro, insisto, la carne tira, dicen algunos, ¿no? Y ahí está el problema. La desobediencia lleva al ser humano, ¿sí?, a caer en trampas, en hoyos, en lugares oscuros, en donde después salir a veces le lleva años. Algunos no salen jamás. Vamos a ver ahora, como contraparte de lo que hemos visto, de esta historia, dijimos que íbamos a ver dos historias que se contraponen entre sí porque una es una cosa y otra es otra cosa, ¿no? Vamos a ver ahora la actitud del rey David, que aunque no fue siempre así, ¿no? Porque el rey David se mandó a las suyas también, ¿no? Todos sabemos, pero también eso es un ejemplo de que ninguno de nosotros somos perfectos, que podemos fallar, pero que si realmente tenemos esa capacidad de arrepentirnos, de ser humildes, sumisos delante de Dios, el Señor nos puede restaurar, ¿sí? Así que yo te animo, que si en este tiempo has caído, que si te has alejado del Señor, humillate delante de su presencia, arrepentite de tus malos caminos, volvete a Él, y Él va a restaurar tu vida de una manera especial en este tiempo. Créelo, porque así será. En Primera de Crónicas 14, vamos a buscar Primera de Crónicas 14, versículos 8 al 17. Vamos a hablar del rey David cuando derrota a los filisteos. Los filisteos son los enemigos desde siempre, enemigos acérrimos de Israel. Ustedes saben que también era un pueblo que tenía un odio especial por Israel, ¿no? Los querían exterminar. Y vamos a ver de qué manera David en este momento organiza una batalla. De qué manera David enfrenta a esta amenaza de los filisteos. Y es interesante porque nosotros en el diario caminar de la vida comienzan a venir diferentes amenazas.
pruebas, luchas, ¿sí? ¿Qué más? Difamaciones que vienen contra nuestra vida y un montón de cosas. ¿De qué manera las vamos a enfrentar? Eso va a marcar la diferencia. ¿De qué manera, si lo vamos a hacer de una manera carnal, con nuestras fuerzas, con nuestro enojo o con nuestra tristeza o con lo que sea, o si lo vamos a hacer a la manera de Dios, dejando que Él pelee nuestras batallas? Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Así que vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículos 8 al 17. Dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. O sea, los filisteos, David, es el momento en que David es ungido como rey, no solo de Judá, sino de todo Israel. Los filisteos, al enterarse de esto y al ver que ahora Israel estaba unida, y eso les daba temor a ellos porque era un pueblo unido, antes estaba dividido, ¿no? David solo era el rey de una parte. Ahora David era el rey de todo Israel, ¿no? De Judá y de Israel. Al ver esto, los filisteos dicen: no, vamos a ir a atacarlos. Vamos a hacer la guerra contra este pueblo porque los tenemos que exterminar. Entonces, los soldados, el ejército filisteo, se ponen en orden de batalla contra Israel. Dice: y vinieron los filisteos en el 9, y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, atención con esto, acá está la gran diferencia. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tu mano. Qué gran diferencia con lo que leímos antes. David, déjenme aclararle, no era alguien que desconociera la guerra. David, mucho antes de ser rey, si analizan y buscan su historia, fue un gran guerrero, fue un gran general, peleó muchas batallas. Recuerden que David no pudo construir el templo a causa de que sus manos estaban, dice, muy llenas de sangre, porque era un gran guerrero, era un gran general, sabía cómo pelear David, sabía cómo movilizar un ejército. David sabía muy bien, si bien tenía allí su general, ¿no? Si no me equivoco era Joab, tenía su general. David no se confía en eso. David no dice: a estos filisteos los tengo de taquitos, y yo ya los vencí antes. ¿Te acordás de la batalla allá como la gané? O sea, David pudo haberse puesto soberbio y decir: yo la tengo clara, yo soy un rey general, yo soy un soldado, ¿sabes cuántos maté yo? Podría haberse puesto en esa actitud. Pero sin embargo, vemos claramente que la actitud de David, aunque él era un gran general, fue la de consultar al general de los generales, al mayor general, a Jehová de los ejércitos. No por nada se llama así el Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces le consulta a él y dice: Señor, ¿subiré contra los filisteos? Si yo voy a esta batalla, ¿vos vas a estar conmigo? ¿Me vas a dar la victoria? Porque solamente vos me podés dar la victoria. Eso es lo que David quería decir con todo esto. Solamente vos, si tu presencia está conmigo, si tú estás peleando por nosotros, solamente así tendremos la victoria, ¿no? Entonces, ¿Dios qué le dice? Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Ahí está. Victoria asegurada. Ya Dios me dijo que sí. Lo mismo tiene que ocurrir con nosotros. Consultarle a Dios en todo, hasta en lo más mínimo, si nos acostumbramos a hacerlo así de corazón, tomándole ese respeto a Dios, reconociendo su sabiduría, su poder, su amor para con nosotros, porque Dios no me va a enviar a una derrota, Dios quiere mandarme a una victoria. Dios quiere destruir a mis enemigos. Destruir en el sentido de, no matarlos, porque alguno puede pensar: aquella es mi enemigo, que le caiga un rayo. No estoy hablando de eso. El Señor los va a derrotar de otra manera. Y dice la palabra de Dios que hasta que los humille. Dice el Salmo 23 tan famoso: tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Tú me haces estar bien delante de ellos para que todos lo vean. Pero esto solamente ocurre con personas que no son soberbias, con personas que realmente
se someten a la voluntad de Dios y le consultan todo a Dios. Solamente así ocurre esto. De otra manera, olvídenlo. ¿Sí? Versículo 11. Subieron pues a Baal Perasín y allí los derrotó David, tal como Dios le dijo, ¿no? Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen, ¿no? Ídolos. David mandó quemar todo eso que no tenía nada que ver con Dios. Que esto es importante también. Para que haya victorias, tu vida tiene que estar consagrada al Señor, sin que no tengas ningún otro ídolo. Que el Señor sea el Rey, el Señor de tu vida, el único Dios de tu vida. El único Dios de tu vida. Entonces sí vas a tener las victorias. Dice el 13, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, ¿no? Todo ese ejército que había salido huyendo se reagrupó y dijo, no, vamos, tenemos que vencerlos a esto. Y volvieron a ponerse en orden de batalla contra el ejército de David. Dice David, el 14, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. No sé si lo captaron de entrada, es tremendo esto. Dios no solamente a veces te aprueba, sino que te da la estrategia para vencer. Aquí no solamente le dijo Dios a David, sí, otra vez yo apruebo que vayas contra los filisteos, pero no lo hagas como tenés pensado. Vos querés atacarlos de frente, no lo hagas, rodéalos. Dios le da hasta la estrategia de batalla, ya les dije, es el general de generales, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo entiende. Entonces, permitamos que el Señor nos guíe. Dejemos nuestra soberbia, dejemos de creer que las sabemos todas o que podemos prescindir de Dios. Porque hay gente que se dice cristiana, pero no tiene en cuenta a Dios. Nada le consulta, nada le pregunta. Todas las decisiones las toma como a él le parece, como él las siente, o guiado por el consejo de vaya a saber de quién. David podría haber consultado a sus generales, a sus capitanes, de qué manera atacar a los filisteos, pero no lo hizo. Dejó que el Señor le diera la estrategia. Rodealos, no los ataques de frente. A veces siempre los problemas hay que enfrentarlos, pero la manera de enfrentarlos es lo que marca la diferencia. Hay maneras correctas de enfrentarlos y hay maneras que son las equivocadas y que nos llevan a la derrota. Aquí el Señor dice, no subas tras ellos, sino rodéalos, ¿sí? Para venir a ellos por delante de las balsameras. Así que oigás venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. ¿Quién iba a herir el ejército de los filisteos? Dios. ¿Iba a utilizar ese ejército de David y a David? Sí, lo iba a utilizar. Pero a fin de cuentas, el que iba a darles la victoria, el que iba a pelear con todo su poder, iba a ser Dios. Aprendamos esta lección. No se trata de nosotros. Mucho menos en este mundo, que cada vez lucha más contra la iglesia, cada vez más lejos está de la iglesia. Hoy estamos en una posición en la cual estamos quedando solos. No solos porque está el Señor con nosotros, pero solos en el sentido de sociedad. Cada vez la sociedad está más lejos de la moral de Dios, de los deseos de Dios, de los preceptos de Dios. Solo quedamos nosotros. Solo queda la iglesia de Dios. Los que realmente, y no digo todos los evangélicos, sino aquellos que tengan una iglesia bíblica. Que tendrán errores, sí van a tener, como toda iglesia tenemos errores, a veces hacemos algunas cosas que nos equivocamos, pero ¿sabes qué? Queremos vivir de acuerdo a este libro. Y queremos conducir la iglesia de acuerdo a este libro. ¿Sí? Por eso es importante que lo entiendas. Ahora comenzamos otra vez
a congregarnos, lo hacemos tomando todas las medidas de seguridad que nos da el protocolo de la municipalidad, pero ya podemos congregarnos y debemos congregarnos. No porque, el pastor quiere que... No es por mí. Es lo que la palabra me dice que debo hacer. Aunque sea más cómodo, aunque sea más fácil mirar un video. Y no está mal que lo hagas. Yo también miro prédicas. Pero que yo mire prédicas no quiere decir que deje de congregarme. Ahora tenemos, gloria a Dios, que tenemos otra vez la oportunidad de congregarnos. Seamos sabios. No dejemos pasar la oportunidad de estar juntos como iglesia para poder salir al mundo después a hacer luz y sal de la tierra, de todas las maneras posibles. ¿Cuál fue el gran secreto de David? ¿De qué manera David logró tan grandes victorias? Primero porque queda claro, ¿no?, que David consultó a Dios. Cada paso que daba, David consultó a Dios. En eso fallamos muchas veces. No lo tenemos en cuenta. ¿Cuál es el contraste con la historia que vimos antes, no? Este pueblo, aunque Dios le advirtió y todo, que no iba a estar con ellos, igual se mandó. Igual. Así le fue, como la mona le fue, como decimos comúnmente, ¿no? Así nos va a nosotros todas esas veces que pretendemos querer hacer cosas que Dios no nos autorizó a hacer o que no están en los planes de Dios. Ustedes saben que Dios tiene planes para nosotros. Dios planificó nuestra vida. ¿Se acuerdan de aquel llamado, ¿no?, de Jeremías, ¿no? Desde el vientre de tu madre te conocí, ¿no? Y desde antes que te formase, dice, y te di por profeta a las naciones. O sea, ya antes de que nacieras, ya había designado para tu vida, Jeremías, lo que vos ibas a hacer en esta tierra. Y eso, créanme, hermanos, es para cada uno de nosotros. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Ha establecido minuciosamente estrategias para darnos la victoria. El tema es que a veces no la buscamos. No consultamos a Dios, no oramos, no leemos, no estudiamos su palabra, no la estudiamos. Porque ¿a dónde voy a encontrar la voluntad de Dios si no es en su palabra? ¿A dónde? ¿Quién me lo va a decir? ¿El horóscopo? ¿Quién me lo va a decir? ¿El programa de Chimento de la tarde? ¿Ellos me van a decir cuál es la voluntad de Dios? No. Sino la santa, perfecta, infalible palabra de Dios. Porque es su palabra. Mi pueblo, dice, pereció porque le faltó el conocimiento, porque faltó quien realmente quisiera buscar a Dios. Y cada vez que el pueblo dejó de buscar a Dios, cada vez que el pueblo empezó a tomar decisiones propias, comenzó su caída. ¿Cuál es el gran secreto de David para la victoria? David termina derrotando a los filisteos y consolidando su reino. No solo derrota a los filisteos, sino que consolida su reino. O sea, en realidad eran como dos victorias en una, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál fue el secreto? Versículo 16. Hizo pues David como Dios le mandó. ¿Viste qué fácil? No hay mucha teología en esto, ni cosas insondables, ¿no? Dice que David hizo como Dios le mandó. ¿Estás haciendo como Dios te manda? O ni siquiera sabes qué es lo que Dios te manda. Que es el peor estado, ¿no? El de ignorar la palabra de Dios, el de ignorar la voluntad de Dios. Es el peor estado. Dice, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. O sea, los derrotaron totalmente. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. O sea, todas las naciones comenzaron a ver que David no era solo un rey de una tierra, de un lugar. David tenía una protección aparte. Donde David peleaba con su ejército había victoria porque era Dios, el Dios de Israel, el que les daba esa victoria. Pero insisto, el secreto está acá. Hizo pues David como Dios le mandó.
¿Estás haciendo como Dios te manda? Pregúntatelo en esta mañana, en este día. Pregúntate si realmente estás en la perfecta voluntad de Dios, o te estás guiando tu vida de acuerdo a tus propios parámetros, a los parámetros de la sociedad, a las modas del mundo, a los conceptos de tus amigos. ¿Cuánto más tiempo vas a perder? Porque estás perdiendo el tiempo. Porque si Dios no está edificando la casa en vano, edifican, es en vano. Olvídate. Si no es Jehová, si no es Dios el que edifica la casa, si no es Dios el que está construyendo tus proyectos, olvídate. Estás en el horno, estás en un problema. Estás en el problema de la rebeldía, de la desobediencia. Estás en el problema de no conocer la voluntad de Dios. Así que dice que la fama de David fue divulgada por todas partes. Claro, ¿quién podía vencer a David si el Señor estaba con él? Si él peleaba sus batallas, ¿quién podía vencer a David? Y David fue un hombre con el corazón del Señor, lo dice el mismo el Señor, ¿no? Por más que se equivocó, y se equivocó muy feo. Que esto también nos enseña. Dios no está buscando hombres y mujeres perfectas, infalibles, que no se equivocan. Somos simples seres humanos. Acá yo no estoy hablando de eso. Dios nos está hablando directamente de que si buscamos su voluntad, cada vez va a haber menos errores. De eso sí está hablando el Señor. De que muchas veces caemos en los pozos que nosotros mismos cavamos. Qué lamentable, ¿no? Hay un episodio que ahora no lo vamos a estudiar, es para otra prédica, en el que David cometió el error de dejar de comportarse así. Fue cuando David quiso censar al pueblo. ¿Para qué lo quería censar David? Para saber qué clase de ejército tenía, para ver cuántos hombres tenía. Y eso Dios lo tomó como una desconfianza hacia él. ¿Para qué querés saber, David, cuántos hombres tenés? ¿Para saber si podés vencer a tus enemigos? ¿No soy yo el que te da la victoria?, decía Dios. ¿Has perdido tu confianza en mí? ¿No te acuerdas todas las veces que te di la victoria y fui yo, el Señor, y ahora querés saber qué ejército tenés para estar confiado en tu ejército y no estar confiado en mí? Y dice que esa vez, bueno, vuelvo con el término, ¿no? Le fue como la mona, porque hizo lo que a Dios no le agradaba y perdió su confianza en Dios y fue castigado. Él y su pueblo fue castigado, lamentablemente. El pueblo no tenía nada que ver y sin embargo la ligó de rebote, ¿no? Porque él era su gobernante. Y Dios tuvo que castigar. Recuerden, ya hemos hablado de esto, cuando Dios nos castiga, cuando Dios nos reprende, no lo hace por furia, lo hace por amor. Lo hace para que cada uno de nosotros podamos llegar, ¿sí?, a vivir una vida conforme a lo que Dios nos da, que es libertad. También hablamos de esto. Dios nos ha llamado a ser libres. Libres no para hacer lo que se nos dé la gana, sino que libres para que en la perfecta voluntad de Dios todo nos vaya bien. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos has hablado en este día. Por tu enseñanza, por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque realmente tú quieres guiarnos a toda verdad. Quieres llevarnos, Señor, al buen camino. Quieres darnos todas esas victorias que nos has prometido, pero muchas veces simplemente nosotros fallamos. No te buscamos, perdónanos, Señor, por todas esas veces que hemos dejado de buscar tu perfecta voluntad. Ayúdanos a crecer, a madurar. Te necesitamos, Señor, más que a la vida. Te amamos, Señor. Queremos vivir plenos en ti, Señor. Oh, mi Señor, te ruego por tu pueblo, que a través de esta palabra también sea guiado a toda verdad, sea guiado a una vida plena, feliz, libre. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu mensaje. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Estimados hermanos, que Dios los bendiga mucho, pero mucho, mucho. Bueno, ya saben, estamos con las reuniones presenciales los domingos a las 9 de la mañana, de 9 a 10,
y de 11 a 12 tenemos 2 reuniones. Para eso, bueno, ya se han anotado en los diferentes turnos, respeten esos turnos. Para el horario de las 11 a las 12 hay bastante lugar todavía, así que pueden venir, pueden primero, bueno, los que tienen el WhatsApp de la iglesia me pueden avisar por ahí, y bueno, hay lugar para que venga más gente, así que bueno, todavía podemos recibir a más hermanos o algunas visitas que quieran visitarnos, así que estén atentos a esto también. Que el Señor los bendiga mucho, sean valientes, esfuércense, no se dejen estar, no dejen que esta pandemia los achanche espiritualmente, busquen al Señor, no se cansen de buscar, y Dios les va a dar las victorias que les ha prometido. Que el Señor los bendiga, pero mucho, 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 ricamente, y nos estamos viendo allí en el templo el domingo. Bueno, las mujeres están con sus reuniones de damas también. Que el Señor bendiga también esas reuniones para que pronto el Señor se glorifique mucho, pero mucho más en nuestro pueblo y hacia afuera, ¿sí? Que el Señor les bendiga.